Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión. Bienvenidos a nuestro espacio de arte. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio de arte al medio fotográfico para intentar convencer a los más incrédulos sobre su estado de bienestar, debido, entre otros factores, a continuas investigaciones creativas. A una fotografía entendida no como documento, sino como transmisión de sueños, pensamientos e irrealidades. De esta manera, Recreo, la exposición que vamos a analizar, pasa a ser un lugar entre nieblas, un tanto abstracto, en el que susurran sonidos, voces y juegos de la infancia. Bari Caramés, uno de los más grandes de la fotografía creativa, recrea un parque infantil en la compostelana Galería SCQ, homenajeando a ese niño que todos llevamos dentro. Bari Caramés, nacido en Ferrol, vive desde los 10 años en Coruña. Vinculado al mítico Café O Patacón, allí expone por primera vez en 1980. Desde entonces son muchas las exposiciones realizadas y muchas las series inmortalizadas, como Coruña by Night en la Galería Grupo Orzán y Visión Animal en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Expuso en la Bienal de Fotografía de Vilafranca de Xira en Lisboa. En la Galería Sargadelos de Ferrol expuso Ferrol Nada que Ver y Pegadas. En el Centro Cultural Torrente Ballester, Mirases. En la Casa de la Parra y Colegio de Fonseca, en Santiago, son otros tantos lugares para inmortalizar sus series. Centros religiosos, el claustro de la Catedral de León y la Catedral de Sevilla acogieron su serie en la Catedral. En 2001, el CEGAC le dedica una retrospectiva. Ese mismo año, en el Correo Gallego, exhibe Prohibido fijar carteles. Expone por el resto de España y el extranjero. Sus fotografías forman parte de colecciones tan destacadas como el Centro de Arte Reina Sofía, el CEGAC, el MACUF, la colección Caixa Galicia, Museo Marugame en Japón o colección Railovsky de Valencia, por citar unas cuantas. Está presente en varias ediciones de Arco con la Galería 30 en Miami y en Art Chicago. Su obra habla del recuerdo, de las sensaciones cotidianas y breves de la vida, con una técnica que lo vincula casi al impresionismo, por esa facultad tan grande de captar atmósferas a través del procedimiento fotográfico y desdibujar la realidad, confundiéndola casi como un sueño. Bienvenido, Bari, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por invitarme. Recreo es tu presente propuesta en la compostelana SCQ. Invitas al espectador a disfrutar como auténticos niños. Sí, es un pequeño homenaje a la infancia, no a mi infancia, sino a la infancia en abstracto, obviamente. Y es un trabajo que yo llevaba tiempo haciendo poco a poco, como a fuego muy lento, y que un día pues salió un poco como un juguete de una cajita, y pues para que lo pueda disfrutar todo el mundo, y ahí está en SCQ. Incluso la pátina de color, que esas tonalidades y las imágenes, que casi es una auténtica coreografía como de mentira. Bueno, ya sabes que dicen que el arte es una mentira muy bien contada, ¿no? Entonces, esa línea tan fina, ambigua entre la realidad y la ficción, yo creo que es donde nos encontramos, esa frontera, nos encontramos todos más cómodos. Y ese evocar la infancia significa rechazar lo cotidiano e intentar rescatar el origen, ¿no? ¿Los recuerdos infantiles, Bari, son necesarios para evadirse de la monotonía? Son necesarios porque nos obligan a no dejar de ser nunca niños. Creo que vivimos en un mundo excesivamente con un exceso, digamos, de realidad, de información, de sobre todo, ¿no? Todo es excesivo, ruidoso. Entonces a mí me gusta, quizás para equilibrar un poco tanta sobredosis de realidad, pues a mí me interesa meterme en ese mundo de la imaginación y de los sueños, en un mundo más infantil, ¿no? Y en este caso tan propio como es un recreo, que es un espacio lúdico por antonomasia, de
de dejarse llevar por un tobogán y caer en un mundo de colores básicos y maravillosos. La única patria posible para Rilke, la infancia. Bueno, es una forma de decirlo, pero sí que yo me identifico con eso porque la palabra patria es una palabra muy gorda, muy dura, parece muy solemne. Y yo me gusta reivindicar esa patria, como ese mapa imaginario del mundo infantil y en la que hemos sido felices y hemos jugado y hemos aprendido una serie de cosas y que quizás no deberíamos de dejar de ser nunca, ¿no? De vivir en ese mapa de los sueños, de la fantasía, de la ilusión, que quizás es lo que nos hace sentirnos siempre mejores personas. Son fotografías que beben del proceso pictórico. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo consigues el captar lo efímero y pasajero de la vida? Bueno, yo como te decía antes, al sentir que la realidad es un poco recalcitrante, entonces, entre comillas, tiendo a diluirla. ¿Y cómo lo hago? Pues como si fuese una acuarela, ¿no? Vamos a ver, siempre me ha gustado sacarle jugo, sacarle rendimiento a los defectos, de los defectos crear efectos, por decirlo de alguna manera. Yo aprendí a hacer fotos de pequeño, porque mi padre me regaló una cámara para hacerle fotos a sus cuadros y a sus cositas que inventaba y hacía con hierro forjado. La verdad es que era muy mañoso, mucho más que yo. Y entonces ahí aprendí error, acierto, y fui un poco afinando mi forma de ver las cosas a través de esos errores, porque yo todo lo tenía que hacer manualmente, ¿no? La cámara era una cámara totalmente manual, yo tenía que calcular a ojo la distancia, la velocidad, dependiendo de la sensibilidad de la película, dependiendo de la luz, dependiendo de todo. Y eso me ayudó mentalmente a fijar qué luz y qué distancia podía haber y qué diafragma y qué velocidad tenía que poner para cada situación y para cada escena. Fue un gran aprendizaje, ¿no? Luego ya mentalmente lo hacía muy rápido con una cámara, digamos, más seria, más profesional, digamos, ¿no? Pero también pequeña, seguramente. No utilizas el grande artilugio, porque al gustarte el escenario fresco, así. Sí, bueno, yo siempre he hecho fotos y sigo haciendo fotos con todo tipo de cámaras, desde cámaras de juguete, que me encantan, hasta con cámaras más sofisticadas y más grandes o más pequeñas. Me da igual. Yo sigo pensando que la cámara es una herramienta, un instrumento que nos ayuda a trabajar, pero realmente nadie es mejor fotógrafo. Yo creo que un buen fotógrafo es aquel que tiene un ojo y un corazón atentos y sensibles, porque es como si un escritor es mejor porque tenga una mejor cámara de escribir o un buen ordenador. Eso es una tontería. Lo importante es el mundo interior que tienes dentro y saber... Evidentemente, al margen de cualquier tipo de técnica. Exactamente. Has ido al Patacón, aquel bar mítico coruñés, allí tuviste tu estudio, ¿no? Un lugar en que os reuníais el colectivo Galga, Xavier Cabanas, Correa Corredoira, Xavier Villaverde. ¿Qué recuerdas de aquellos años? Bueno, fueron unos años muy intensos. La intensidad, sabes que es un concepto muy romántico, ¿no? Pero también quema. Y bueno, pero fue una experiencia muy interesante porque el contacto, había una gran ilusión y una gran emoción. Siempre era como una pota en la que siempre se estaban cocinando cosas. Había muchas iniciativas, muchas ganas y mucha ilusión por hacer cosas, ¿no? Desde luego la Galga fue revolucionario en su momento. Y por allí pues pasó, el Patacón fue un bar mítico porque por allí pasó todo tipo de personas y sobre todo pues confluyeron muchos tipos de artistas o gente relacionadas con el mundo del arte en general, ¿no? Y todo tipo de personas, la verdad. Y yo he aprendido de todos he aprendido algo y para mí fue una experiencia maravillosa, fue una etapa en la que todo el mundo se soltó la melena, porque todo el mundo tenía ganas de vivir, la movida madrileña hacía eco de resonancia, la movida de Viguesa, luego en Coruña, luego una serie de publicaciones, La Naval, o todo esto y tal, pues hicieron que aquello fuera, sobre todo en el principio de los 80, hasta el 80 y pico,
Fue una época muy fecunda, muy fértil de situaciones y de sensaciones, ¿no? A todos los niveles. Bari se fija en lo cotidiano, pero a la vez lo anulas con esos desenfoques, ¿no? Borrando todo lo reconocible para entrar en el mundo de la introspección. Yo creo que sí, pero no lo hago conscientemente. Es decir, yo ya te dije antes que aprendí a sacarle, digamos, jugo. Bueno, mi propia receta, cada uno como la cocina, cada uno tiene su forma de hacer una tortilla, ¿no? Hablando de tortillas, una vez le preguntaron a Tete Montoliu qué era el swing, y él contestó que el swing es como una tortilla de patatas, pero muy bien hecha, ¿no? Entonces esto es lo mismo, es decir, cada uno debe tener su fórmula, su cocina, su manera, y saber hacerlo con gusto y sobre todo muy personal. Y alineada con lo poético y con la música. Y con la música el jazz, Siempre, al que eres muy dado. Sí, sí. El jazz me encanta, es muy importante en mi vida. La música en general me gusta, ¿no? Pero el jazz quizás... En particular. Especialmente porque como que me identifico mucho con esa forma de crear, en el sentido de ir como encontrándose cosas y descifrando cosas que van apareciendo en el camino, ¿no? La improvisación me fascina, es decir... Como yo, como tu técnica, sí. Exactamente. ¿Y la has incorporado en exposiciones, la música? La música me encanta porque también colabora, por eso, porque me identifico con esa forma de el azar, la improvisación, esos elementos me interesan mucho. Y la poética, te han definido muchos como una obra tremendamente poética. Y magníficas series como escenarios, una playa, las luces de la noche, pero solo queda, tan solo queda la insinuación, un poquito. ¿Qué representan todos esos escenarios? ¿Son los escenarios de tu vida diaria, Bari? ¿De los sitios en los que has estado frecuentado? Pues sí, lo que pasa que tamizados, diluidos, me gusta ver las cosas a través siempre de algo, no me gusta lo obvio me espanta. Sí, sí. Entonces, yo creo que soy bastante autobiográfico, porque todas las cosas que voy haciendo en mi vida me doy cuenta, no lo hago conscientemente, pero una vez que están ahí, la lectura que hago yo de ellas, una vez vistas, es que esas cosas las he vivido, las he sentido, estuve allí, todo eso sucedió, de alguna manera. Yo lo que hago es darle mi barniz personal, ¿no? Darle mi filtro, bueno, intentar verlo de esa manera. Y verlo de esa manera, así has visto a Santiago. Santiago en esa serie, Viaje húmedo por Santiago, a través de los cristales, a través, en una mesa, quizá del Derby, esas mesas emblemáticas de mármol, y tomando tu taza de café, y siempre húmeda, ¿no? La humedad de la piedra. Sí, Santiago es una ciudad que me encanta venir, vengo muy a menudo, y es una ciudad que le tengo un cariño especial. Entonces, para mí Santiago siempre es destila esa humedad, esa atmósfera, ese clima aunque con esto del cambio climático ya tendría que hacer una serie diferente. Una serie nueva. Quizás sería otro reto, ¿no? Pero bueno, que sí que es verdad que es tiene un toque muy especial para mí. Sí, de todas maneras, aunque hicieses otra serie también, quizá quedaría un resquicio, la luz en ese caso. Siempre, sí. O ya imágenes ya chamuscadas o quemadas. Tus trabajos siempre hablan de actividad, de movimiento, del recuerdo, ¿no? De un tiempo, pero como de vértigo. Detrás de todo esto está el paso del tiempo. Claro, el paso del tiempo es una constante, lógicamente. El tiempo es un señor pesado que no nos deja no nos deja en paz nunca. Entonces hay que hacerse amigo de él, ¿no? Para llevar ese viaje lo mejor posible. Y yo lo que intento es, bueno, pues congelar el tiempo, buscar esas instantáneas que me hace sentir la vida con más calma. Es decir, todo sucede muy rápido. Vivimos en un mundo muy frenético.
Y entonces todo sucede demasiado deprisa. Las noticias de hoy mañana son basura, son pasadas. Oh, pues sí. Y las cosas son demasiado rápidas. Entonces siempre te quedas ese pozo como de melancolía, de algo que no has podido vivir del todo, ¿no? O de algo que te hace falta, que te ha faltado. Entonces yo intento eso, congelar el tiempo como en instantes. Esos instantes son imágenes y esas imágenes generan un grupo, un álbum, en el que yo ahí me identifico como algo mío, propio, en lo que yo me entretengo. Es un pasatiempo, nunca mejor dicho, puede ser algo así, ¿no? No sé. ¿Y te consideras creador de escuela? Ahí tenemos, yo creo que descendientes tuyos, herederos a Enrique Lista, en esa... Hombre, no, vamos a ver, yo lo que tengo es una gran relación con muchos artistas y con muchos jóvenes emergentes artistas. Bueno, acabas de comisariar una exposición en la Casa de la Parra, Eso Nada es. que ver, Sí. Que hemos traído a una de las artistas que allí estuvieron puestas, aquí a Mar Vicente. Sigue, perdonen. No, y te decía que sí, que yo me gusta vivir con ellos cosas y colaborar con ellos y animarlos, empujarlos, protegerlos, mimarlos. Pero claro, ellos tienen que crecer solos, ellos tienen que desarrollar su trabajo. Pero sí que me gusta, me divierte, me gusta colaborar con estas cosas. Y además que lo de comisariar, lo de Nada que ver fue una experiencia interesante porque... Confluyen artistas de diferentes disciplinas. Exactamente, no tenían nada que ver unos con otros. Timberes, nada, incluso práctica, la pintura, Claro. el medio digital. Pero eso es porque es una forma que yo en la vida soy muy ecléctico. Entonces yo no... me gustan tantas cosas y tan diferentes al mismo tiempo que no sabría... intenté hacer como una especie de cuarteto, como de jazz, ¿no? En el que cada uno tocara libremente y que al final hubiese una armonía, Eso es lo que fue el intento de Nada que ver. Funcionase y ha funcionado. Sí. La práctica digital, la tecnología digital, perjudica a la fotografía tradicional y la va a anular. No, bueno, la perjudica, vamos a ver. No tiene por qué perjudicarla en absoluto, al contrario, yo creo que es una herramienta maravillosa, la tecnología está ahí para ayudarnos. Pero claro, lo que pasa es que yo veo que hay, lo que yo veo hoy, lo que me Percibe, dicen, sí. la actualidad lo que veo es que hay muchos virgueros, muchos virtuosos del Photoshop. Pero digo, yo me pregunto, ¿dónde está el fotógrafo? ¿Dónde está el ojo sensible? ¿Dónde está la poesía? ¿No? Claro, no nos confundamos. Es decir, una cosa es el virtuosismo técnico que mucha gente emplea y otra cosa es una imagen que sea realmente poderosa, maravillosa, especial. Y claro, ahí está la diferencia, ¿no? Sí. Es decir, que también se puede conseguir. Claro que sí. Porque, por ejemplo, mira, Pablo Genovés, sin ir más lejos. Sí. Joven creador, a mí me gusta mucho. Sí. Y consigue... Perfecto, por ejemplo, es un buen ejemplo de que alguien que es muy virtuoso, pero tiene algo que contar y lo explica muy bien. Claro que sí. En 2001 realizas una gran retrospectiva en el CEGAC, la meta de todo artista. Y de todos los escenarios en los que has colgado tu obra, ¿dónde te sientes más satisfecho, más completo? Hombre, ahora que hablas de esta exposición, para mí esa exposición fue muy especial, muy importante. Los catálogos se han agotado, pero Sí, hace tiempo. Ya hace tiempo, sí, el catálogo de la exposición está agotado, pero, hombre, a ver, la exposición para mí marcó un antes y un después también en mi vida fotográfica, digamos, ¿no? Porque fue la exposición, digamos, más importante que había hecho hasta entonces y a partir de ahí, pues también... todas las series o todos los trabajos que he ido haciendo hasta ahora, pues también de alguna manera fue un puente, aquello fue un puente para pasar de una zona a otra y ahora estoy en unos, no sé, como en un territorio mucho más libre, más cómodo, porque yo me encuentro a gusto, muy a gusto, ¿no? Y entonces para mí sí que marcó, Sí. fue... A la sazón Miguel Fernández Cid, Miguel Fernández Cid, que era el con un director. trabajo precioso. Un trabajo estupendo y una persona que me ayudó mucho, que me dio muy buenos consejos y que echo de menos también. Sí, bueno, pero seguís siendo grandes amigos. Sí, seguimos siendo grandes sí, amigos, pero... por supuesto que sí, es una persona muy especial en el mundo del arte y se lo seguirá siendo. Sí, claro que sí.
¿Y de quién te sientes heredero? Heredero de muchas cosas y de muchas personas, de muchos artistas. Y de cineastas incluso. De tantos, por ejemplo, de cineastas, de pintores, de escultores, de poetas, de gente de la calle, de familia, de amigos, de todo el mundo se aprenden cosas, ¿no? Pero sí, todo me interesa. Ya te dije antes que soy muy curioso, soy hiper curioso. Entonces, me gustan demasiadas cosas como para quedarme con alguna, o me cuesta mucho, me gustan todas las cosas. Y muchas veces no tenemos tiempo para aprovecharlas todas, pero... ¿Y crees que trabajos como el tuyo y propuestas de artistas tienen cabida en la Ciudad de la Cultura? ¿Qué meterías allí? Bueno, la Ciudad de la Cultura tiene cabida a muchas cosas. Lo que pasa es que a mí me parece una propuesta muy gigantesca, ¿no? Quizás eso habría que haberlo estudiado de una forma mucho más pausada y más racionalizada, y haberlo planteado desde otros puntos de vista. Quizás ahora pues está a lo hecho pecho, se suele decir, pero quizás, hombre, todos los edificios que van a hacer en la Ciudad de la Cultura no creo que todos se vayan a utilizar como salas de exposiciones, ni muchísimo menos. Sí. Entonces, bueno, yo en principio creo que ha sido un error, pero ahora que está hecho, creo que lo inteligente es que eso se le saque el mayor partido posible, es decir, aprovecharlo lo más inteligentemente posible, y si puede ser, como hay varios edificios en la Ciudad de la Cultura, que algunos tengan una reutilización social, por ejemplo, ¿no? Que con uno o dos para la cultura, para exposiciones, para planteamientos de talleres, para artistas, para innovación, para tal, es suficiente. Y a lo mejor algún edificio se podría replantear su uso, pues como para, por ejemplo, pues para estudiantes, para cosas de investigación, para cosas administrativas, para cosas universitarias, en fin, yo no sé, no soy un especialista, pero yo creo que se podría reutilizar y socialmente estaría mejor, quizás tendría mejor receptividad, ¿no? Esa es mi humilde opinión. Bueno, pues la tenemos en cuenta. Y ahora que estamos a las puertas de Arco 2008, ¿consideras una cita imprescindible la visita a Arco? De todo artista. Bueno, a ver... Y tú has estado presente en varias ediciones. Sí, y creo que es mejor estar que no estar, evidentemente, ¿no? Yo este año, pues, desgraciadamente no puedo estar allí representado. Bueno, sí estoy en el stand del Ministerio de Cultura, pero sí que iba a estar con la Galería SCQ, pero que al final la criba que hubo de Arco en la selección de galerías, sobre todo en el ámbito más periférico, digamos, pues no hace posible esta historia. De todas maneras, yo seguramente iré porque quiero ver lo que hay, sí, porque ¿no? es cita obligada. Es una cita importante y bueno, pues creo que sí que iré. Actualmente, Bari, asistimos a una revalorización del procedimiento fotográfico, pero nunca ha sido así. Incluso ha sido considerado un arte menor. Bueno, pero ya le tocaba. Ahora la fotografía... Está de moda. Sí, está de moda, pero bueno, no es importante estar o no de moda. Lo importante es que la fotografía se haya situado en el lugar que quizás le correspondía, ¿no? Lo que pasa es que como todas las cosas que suben igual muy rápido, pues luego la lava de un volcán se va esparciendo por las laderas y luego pues lo que queda es lo que queda, ¿no? Pero esto pasa siempre en todo. Pero es necesario que haya erupciones de vez en cuando, ¿no? Porque la misma naturaleza de las cosas lo pide, es decir, es lógico. Entonces, la fotografía, pues llevamos, todos los que llevamos años metidos en este berenjenal, que llevamos luchando por ella, por situarla en su espacio y tal, hombre, para mí es un honor y un gusto que bueno, que no me haya pillado ya más mayor, ¿no? Digamos, porque afortunadamente hemos conseguido, antes había una o dos galerías que admitían fotografías en sus galerías, pero es que hoy no te paran de llamar, y eso es bueno. Sí. Es bueno, porque la fotografía es un arte contemporáneo actual, es muy fresco, es muy... Sí, y sobre todo tus instantáneas. ¿Y por qué no las fechas ni las datas, tus imágenes? O sea, sí la serie, lo que es la serie completa. Bueno, vamos a ver, porque por lo que hablábamos antes, me gusta darle que las cosas tengan, para mí, intento que todo sea temporal y que no tenga lo que se llama el no lugar, ¿no?
no me gusta normalmente que las fotografías tengan ese protagonismo. Es decir, cuando yo quiero que algo se vea o se note, ya lo hago saber. Pero si no, me gusta que sea muy sutil todo, que sea muy sugerente. Sutiles también fueron tu serie magnífica, Documento Animal. Visión Animal, sí. Sí, Visión Animal. Sí, que es una serie de la... Bueno, yo estoy muy satisfecho, de verdad, Fátima, de todas las series que he hecho hasta ahora, de todas las publicaciones y tal. Pero Visión Animal, que la había hecho aquí en la Casa La Parra, en el año 96 con Pilar Corredoira, pues fue un momento en el que yo estaba un poco bajito, psicológicamente hablando, y que me reforzó mucho mi autoestima, quizás. Me vino bien en aquel momento, que fue me acuerdo por eso también, me acuerdo entrañablemente. Fue una serie como otro homenaje a los animales. Sí, también de ámbito doméstico, a lo que eres. Ahora tenemos una imagen del perrito, pero también el caballo, bueno, nuestros cerdos. La imagen del cerdo era un poco fuerte. Bueno, ya, pero son cosas que están cerca, próximas a nosotras, a nuestra cultura. Hombre, sí, casi a matanza o porco. Y ahora, fíjate que ahora que no pueden matarlo como a la manera tradicional, claro, unas multas impresionantes. Claro. Pero ya te digo, fue un pequeño homenaje a los animales, porque yo adoro los animales, ¿no? Entonces, todas estas mi trabajo gira siempre en torno pues a lo más próximo a mí, a las cosas que me gustan, a los viajes que hago, en fin, creo que en ese sentido es muy íntimo y quizás autobiográfico también. Y aunque tú no estés retratado, pero hay mucha melancolía en esas fotografías. Cuando solo queda la taza de café, cuando solo queda el barullo de una actividad, las luces de la noche, by night. Supongo que aludirá a tu etapa de aquella movida, a tu etapa nocturna. Sí. Bueno, sí, claro, cada momento tiene sus propias huellas, sus propias cicatrices, sus propias heridas, ¿no? Y quizás lo que dices de la melancolía es verdad. Yo no me considero una persona nostálgica, pero sí un poco melancólica, en el sentido de que siempre te da la sensación de que, yo no sé definir la melancolía, pero es una sensación entre como que te falta algo, como que hay algo que no has hecho y podías haber hecho. Son cosas que quedan sueltas en el subconsciente, ¿no? Pues sigue así, Bari, trabajando sueltamente, porque a los que te admiramos, lo único que haces es agrandar nuestra imaginación. Gracias a ti por estar con nosotros. Recreo lo componen tomas de fotografías sobre columpios, toboganes y balancines, esos juegos con los que nos hemos divertido o hemos hecho divertir a otros. Son fragmentos captados no como documento, sino a través de la poética de la memoria y del recuerdo. En esta nueva serie, Bari Caramés carga más el color, porque evidentemente la felicidad parece mayor en cuatricomía. Diviertan un rato la existencia cotidiana y creen un hueco propicio a apariciones maravillosas en el recreo que les propone la obra de Bari Caramés en la Galería SCQ. Allí les espera una alta dosis de diversión que siempre se agradece en tiempo de crisis. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.